cualquier parte del mundo que nos puedan ver, puedan estar con nosotros a esta hora, pues muchas bendiciones para nuestros hermanos. Como siempre, nosotros preocupados por llevar la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Ustedes saben que el Viejo Testamento fue escrito por Dios y el Nuevo Testamento escrito por Dios. Dos testamentos, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento trae la ley para los hombres y el Nuevo Testamento trae la gracia para los hombres, que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, los testamentos son diferentes. Uno significa una cosa y el otro significa otra cosa, las cuales no tienen el mismo significado para el mundo. Gloria al Señor. O sea, para la raza humana. Porque cuando hablamos del Viejo Testamento, hablamos de algo que fue un comienzo para Dios probar el corazón del hombre. Y el Nuevo Testamento es una confirmación, gloria al Señor, de que el hombre no pudo cumplir con Dios y que en el Nuevo Testamento entonces se confirma el amor, el poder, la misericordia de Dios para con los hombres. En tiempo pasado Dios probó al hombre y el hombre no pudo cumplir con Dios la demanda que Dios tenía con él, para darle precisamente el buen resultado del perdón, de la salvación. Y el Nuevo Testamento confirma ese perdón, esa salvación, sin que el hombre haya sido confrontado por Dios para cumplir con esto. Así de que, como dice el Señor en su palabra, fui buscado, fui encontrado por los que no me buscaban, por los que no preguntaban por mí, y aquellos que me siguieron y que quisieron conseguir lo mío, tropezaron y no pudieron, porque no iban conforme a la fe. Dos cosas completamente diferentes. Gloria a Dios. En el pacto anterior fue Moisés el hombre encargado en decirle al pueblo que tenía que cumplir con Dios con las demandas que el Señor a través de la ley había puesto. En el Nuevo Testamento, en vez de Moisés, fue nuestro Señor Jesucristo, que vino para decirle al hombre el mensaje de Dios. El mensaje de Dios con Moisés era que el hombre que no cumpliera con él sería condenado. El mensaje nuevo a través de Jesucristo es para decirle al hombre que el hombre no tiene que cumplir, sino que solo tiene que creer que Cristo ya lo pagó todo por él. Y de esta manera, pues, encontrar la salvación. Dos cosas completamente diferentes. Gloria a Dios, que muchas personas piensan de que esto puede ser algo injusto, pero no lo es, porque Dios no es injusto, sino que Dios imparte su justicia a quien Él quiere dársela. Y Él perdona a quien quiere Él perdonar. Y Él tiene misericordia con aquel del cual Él quiere tener misericordia. Y que a Él no hay quien le obligue a hacer alguna cosa, pues Dios es Dios. Y arriba de Dios no hay nadie. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, en esta noche las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo número 8. Y vamos a ver la obra del Espíritu de Dios haciendo esta función de la cual estamos hablando en esta noche. Gloria al Señor. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo vamos a estar recordando hoy, en este rato que vamos a estar aquí. Este primer versículo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley de Moisés, del pecado de Adán y de la muerte como resultado del pecado. Gloria a Dios. Y de la condenación eterna, que esa es la muerte segunda. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de este asunto. No hay condenación para nosotros, no hay más pecado para nosotros y no hay más muerte eterna para nosotros. A aquellos que estamos en Cristo Jesús. Recuerde el primer versículo, que vamos a irlo recordando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos? Lo que Dios quiere que nosotros veamos es el pensamiento de Él, la verdad de Él, y que podamos nosotros quitar el pensamiento y las creencias de nosotros, la sabiduría o la inteligencia de nosotros, porque nosotros actuamos, vivimos, hacemos de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, a cómo nosotros podemos hacer aquello, lo que sea. Y de acuerdo a cómo hacemos las cosas es que nos sentimos bien o nos sentimos mal. Con Dios no es así. El Señor dice que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, en usted no existe ninguna condenación. Lo dice en el 1 para todos los que están en Cristo Jesús. Y después explica por qué. No es por ti, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, no es por tu sabiduría, no es por lo que tú puedas hacer, sino porque explica en el 2. Dice, porque el Espíritu, así que dice, ¿no? El 2. Porque la ley hay una ley que establece esto. Hay una ley que afirma esto del primer versículo. Y es la ley del Espíritu de vida, no la ley de Moisés, que establecía condenación para los hombres. Pero ahora aquí es diferente. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. No es la ley de maldición y condenación que estaba en Moisés. Por eso el apóstol Pablo especifica y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es diferente a la ley de la muerte y condenación que estaba en Moisés. Ahora esta es en Cristo Jesús. Viejo Testamento, Nuevo Testamento, la maldición y la condenación, la bendición y la vida y la bendición en Cristo Jesús. Recordamos el primer versículo. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo he aprendido a través del tiempo, con los años que llevamos en la palabra del Señor, a creer lo que la Biblia dice, lo que Cristo dice en la Biblia. Porque poner en cuestión esto, cuestionar esto, es muy malo porque es pecado. Ninguna condenación hay para las personas que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta noche vamos a ver esto, hermano, de andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Antes, el hombre no pudo creer en Dios, en las palabras del Señor, y no pudo determinar lo que había en la ley. ¿Cuál era el fin de la ley? El fin de la ley es llevar a Cristo a la persona. El fin de la ley es reconciliar al hombre con Dios. Pero el problema es que había que tener la mente y el corazón de Jesucristo para poder interpretar la ley, entender la ley. Porque la ley es espiritual. Pero el hombre es carnal, natural, y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Fue lo que pasó en el pacto anterior. Entonces ningún hombre pudo en el pacto anterior entender esta verdad, este mensaje que Moisés trajo. Por eso ninguno pudo cumplir con Dios. Gloria al Señor. Y Moisés lo decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que cumpla con estas cosas tendrá la justificación de Dios, pero nunca nadie pudo cumplir, porque esto era muy alto para el hombre y el hombre no lo pudo entender. Ahora, viendo eso, el Señor trae otra ley diferente, que es a la ley de Moisés, que es la ley del espíritu de vida. Y en esta noche que quiero que veamos la función, por eso el estudio dice la obra del Espíritu de Dios. Nosotros somos obra del Espíritu de Dios. Nosotros somos la obra el Espíritu de Dios, es lo que confirma aquí en la tierra lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Se acuerdan al inicio de la iglesia? Cuando comenzó la iglesia, cuando salió el corazón de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, fue confirmado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, que dice que en forma de paloma dio testimonio Juan, que bajó y confirmó, el Espíritu de Dios le dijo a Juan que bautizara a Cristo porque este era el que salvaría a su pueblo. De esta manera se cumple la justicia, como le dijo Cristo a Juan, es necesario que se cumpla la justicia, en que nosotros seamos instrumentos para cumplir con la justicia de Dios. Entonces, el versículo número 2 nos dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Me encanta creer en la palabra del Señor a mí. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo está libre de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Quién dice eso? La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje de la gracia de Dios. Pero es que eso no puede ser así si usted no está de acuerdo con Dios. Esto no va a ser así. Porque esto no es para todo mundo, sino para el que cree. Gloria a Dios. El que en mí cree, dijo el Señor, ese será justificado. Porque al que justifica a Dios es aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, dice que la ley, o sea, los hombres todos estábamos condenados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el libro de Romanos, gratuitamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo nos enfoca aquí. Hemos pasado de una maldición, de una condenación y de una condición de pecado a una libertad, como dice el versículo número 2. Dice el número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿en qué ley se encuentra usted? ¿En qué ley se encuentra usted? ¿Qué ley trata de cumplir usted? ¿Qué ley trata de ver usted? ¿Cuál ley usted observa? Porque de acuerdo, son dos leyes: la ley de la maldición y la condenación, y la ley de la bendición y la justificación. La ley de la muerte y la ley de la vida. Porque el espíritu de vida, así es que dice, ¿no? Porque la ley del espíritu de vida no es la ley de Moisés que produce muerte en las personas, sino la otra ley que trajo Jesucristo cuando vino a salvar a su pueblo sin que tuviera que hacer nada. La gracia de Dios establecida en la tierra para salvar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquel que cree en Cristo Jesús. Porque el que rechaza a Cristo no es parte del pueblo de Dios. Ahora, el hecho de que una persona rechace a Cristo hoy no significa de que esa persona está maldita y condenada para ir al infierno, no. Pues la Biblia dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Gloria a Dios. Y muchas personas no creen hoy, pero Dios tiene un propósito en ellos.
aunque sean hijos del Señor, pues no es el tiempo todavía de ser rescatado de la condición de pecado en que se encuentran. Dios tiene planes y propósitos. Unos recibimos a Cristo a los 20, otros a los 30, otros a los 50, otros a los 60 años. Otros que reciben al Señor desde niños. Pero ese es asunto del Señor. Pero que sí Cristo vino a salvar a su pueblo, porque Él se lo dijo claro, el ángel Gabriel a José: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y aquí Pablo no está hablando de eso, que ya lo hizo. Versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Oiga eso, hermano. Esa ley que ya está en mí. ¿Sabe cuándo esa ley vino a usted? Esa ley vino a usted el día que usted creyó en Cristo Jesús y fue sellado con el Espíritu Santo de Dios de la promesa. Ese día nosotros fuimos perdonados, justificados, lavados, santificados y purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la función, la obra, no me gusta la palabra función, sino la obra realizada por Dios a través del Espíritu Santo. Que es quien se encarga de nosotros para guiarnos y llevarnos y mantenernos en esa condición el resto de nuestra vida. La obra del Espíritu Santo, no la obra suya, no la obra mía. Porque yo nada puedo hacer para mantenerme. Si eso hubiera sido así, pues el Señor hubiera venido, nos hubiera salvado y nos hubiera dejado y Él se hubiera ido usted sabe. Pero la Biblia enseña de que nosotros somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que pondría en nosotros el Espíritu Santo para que esté con nosotros. No, para que esté con nosotros para siempre. Es importante saberlo. Y no creer, porque dice ahí: ninguna condenación hay para los que están. Precisamente por eso, porque nosotros estamos sellados, estamos ligados al Espíritu Santo de Dios y no puede haber una separación. La palabra de Dios dice: para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. Es lo que es la gracia de Dios. Hermano, viene la carne. Esto es andar conforme a la carne. ¿Y qué pasaría si nosotros nos descuidamos? ¿Y qué pasaría si nosotros caemos de nuevo? ¿Y qué pasaría si... ¿Por qué usted piensa eso? Usted no está viendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso no le basta a usted. No le basta saber que si yo he recibido a Cristo, en mí nunca habrá ninguna condenación. ¿Qué es lo que condena al hombre? El pecado. Pero el pecado no tiene poder sobre una persona en el cual vive el Espíritu Santo de Dios. No puede las tinieblas compartir una vivienda junto con la luz. No puede nunca habitar el enemigo, Satanás o los demonios con Jesucristo. Dice que Cristo vive en nosotros, que nosotros estamos ligados a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si eso es cierto de la palabra, que es cierto, entonces yo no puedo dudar. Entonces mi mente, mis pensamientos, mi corazón y mi alma anda de acuerdo al Espíritu, guiado por el Espíritu, que me hace creerle a Dios que esto es así. Sin dudar, porque esto nunca va a cambiar, esto nunca va a variar. No es una obra nuestra, es la obra del Espíritu de Dios en la vida de la persona. El versículo 3. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿usted ve? Salvar a una persona, que sucediera esto, y librarlo de la ley del pecado y de la muerte. Eso era imposible para la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, a la ley de nosotros, el Espíritu de vida es
poderosa. Pues dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros cuando esa ley está en nosotros? Es que nosotros estamos en la ley del espíritu de vida. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, pues la ley trabajaba con la naturaleza del hombre, con el entendimiento del hombre, con la humanidad. Instruía a Moisés al hombre. Nosotros no somos instruidos como hombres. Nosotros somos instruidos en el hombre interior, porque la carne no puede escuchar a Dios. La carne no puede obedecer a Dios. La carne es débil. La carne está contaminada. Y entonces Dios no trabajó con la carne para la salvación nuestra y para la seguridad sino que nos resucitó. A todos nosotros que estábamos muertos dentro de la carne, dentro de nosotros, para que nosotros ahora despertáramos, nos diéramos cuenta que somos los hijos de Dios, que habitan ahora en una comunión con el Señor. Gloria al Señor. Y que al estar en esa condición, nosotros ya no pensamos, como dijo el apóstol Pablo, según la carne, sino según el Espíritu. Porque todos los cristianos creen en Dios, siguen a Dios. Los que siguen a Dios y creen en Dios, lo hacen a través del Espíritu. Porque la carne, dice el Señor, para nada aprovecha. La carne es débil. La carne está muerta por el pecado. Pero ahora nosotros venimos con la vida nueva y entonces expulsamos de nosotros el mal y se establece la nueva creación. ¿Sabe quién es la nueva creación? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una nueva creación establecida en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo aquello, el pacto viejo pasó y todas ahora son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Quién hizo eso? Nosotros que creímos. No, nosotros no hemos hecho nada. Esa es la gracia de Dios que viene a darle a su Hijo, al hombre, al Hijo de Dios, la salvación, el perdón, y pone su Espíritu Santo para que lo guíe. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos llama. ¿Quién nos llama a nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? ¿O es Cristo, no? Cristo dice así, mi palabra es vida y por medio de qué nos llama Cristo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. La palabra es la que nos llama, el Espíritu es el que nos llama, quien nos convence es el Espíritu es quien nos enseña, quien nos recuerda, quien nos guía, quien nos exhorta, quien nos reprende, quien nos redarguye y quien nos guarda. A todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podríamos, hermana Marlene, no podríamos solos, no podríamos de ninguna manera. La gracia el apóstol Pablo decía algo precioso, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso decía el apóstol Pablo, porque él sabía de que él solo era miserable. Por eso es que el Señor a través del apóstol Pablo dice que separados de Él, nada podemos hacer. Si Él se separara de nosotros, en primer lugar, morimos. Porque ya la vida nuestra es una vida eterna, no es una vida temporal. Quiere decir que nosotros tenemos una vida completamente distinta a la que teníamos antes. Él dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que es el lugar que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros confirmemos que la obra del Espíritu de Dios ha sido hecha en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas todas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, oiga, lo que Moisés le demandó al pueblo y el pueblo no pudo hacer, murieron estas personas sin conocer la gracia de Dios, sin conocer la salvación.
Y ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne está aquel que no tiene noción de esto. Conforme a la carne está aquel que no entiende esto. Que usted le habla y esto a él le ofende. Porque en realidad esto es contranatural. Las cosas espirituales no se entienden naturalmente. La carne no percibe. Y entonces las personas en este mundo están buscando las cosas de este mundo menos lo espiritual, menos a Dios. Porque no les interesa. Gloria al Señor. Cristo vino y lo mostró aquí en la tierra. Que solamente aquellas personas que Él tomó fueron las que creyeron en Él. Pero el mundo entero menospreció a Jesucristo. Lo mataron y lo desecharon. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto por los hombres aquí en la tierra. Hasta el día de hoy siguen aborreciendo a Cristo. Hasta el día de hoy no es bien recibido, no es bien llegado Cristo a los lugares. Gloria a Dios. Y siguen viendo las cosas que están pasando, y esto se explica y se le habla a las personas y se les dice el peligro que hay y lo que viene, y que cada vez se va a poner más mal esto, pero eso ellos no lo entienden. Usted está hablando locura para ellos. Porque eso es lo que dice el libro de 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces estos son los que andan conforme a los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Vivir en este mundo y pasarla. Total. Meterse a una religión, dicen ellos, meterse a tener relación con Jesucristo es pérdida de tiempo. Se atrasan en su proceso que ellos llevan conforme a los pensamientos, a los sentimientos de la carne, conforme a sus proyectos, a sus planes. Pero hay un pueblo que no anda conforme a la carne, sino que es un pueblo que es llevado y guiado por Jesucristo. Un pueblo al cual ha sido tomado de la mano. Como dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el pueblo espiritual, los hijos de Dios que fueron tomados por el Señor y que fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios para hacer una sola cosa entre todos ellos, con Cristo y con Dios el Padre. Versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era la justicia de la ley? Lo que Jesucristo se ganó en la cruz del Calvario, venciendo, gloria a Dios, todas estas reglas. Él las cumplió y no falló en ninguna. Por lo tanto, Dios le entregó la justicia de la ley, que es el perdón al hombre de sus pecados. Cristo se lo ganó, aunque Él nunca cometió pecado, pero Él estaba lleno de pecado en la cruz. Jesucristo estaba cargado de pecados en la cruz. Y por esa culpa que Él tenía, a Él Dios lo muele, lo castiga y lo destruye ahí en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, al cargar Él con nuestros pecados, cuando Él está en la cruz, Él paga por todos los pecados nuestros. Mas Dios, dice Isaías 53, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Él se hace culpable para que nosotros hoy, sin hacer nada, seamos inocentes. Porque Él hizo por nosotros lo que nosotros debíamos haber hecho. Pero ese es un plan de Dios. Y ese es algo que nosotros no tuvimos que ver absolutamente nada. Solo nos encontramos sabiendo, dándonos cuenta de que nosotros ahora somos el pueblo del Señor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estamos aquí. Lo sabemos porque tenemos muchos años de estar siguiendo al Señor y porque esto es algo que nos toca por dentro y nos hace sentir algo diferente a lo normal de este mundo. Sabemos también que nuestra vida ha sido cambiada, que hemos sido transformados, que amamos a Dios, que necesitamos del Señor.
y que Él es nuestro Padre. Entonces Él gana la justicia de Dios, y la justicia de Dios nos es entregada a nosotros. Es cuando dice Él que nosotros hemos sido justificados, santificados y purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, la obra del Espíritu. Entonces el versículo número 5, ¿no, hermano? Vamos a caminar un poquito más rapidito. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Gloria a Dios. No piensan durante todo el día de hoy que tienen que venir a la iglesia. No piensan que necesitan la palabra de Dios. No piensan en la bondad, en el perdón, en el amor, en la misericordia para con los demás, en el respeto a las demás personas. No piensan en el bien, gloria a Dios, en la moralidad correcta, en la educación para con los demás. No piensan en ser sensibles. No tienen un corazón, gloria al Señor, que sea accesible a Dios, en el cual Dios pueda bajar su palabra, penetrar en ese corazón y poner el deseo suyo para que sea cumplido en esa persona. En nosotros se logra. Si no se está logrando en nosotros, entonces tenemos un problema. Pero nosotros somos sensibles a Dios porque tenemos una relación, una intimidad con Él. Porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Del versículo 5, ¿no, hermano? Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios, ningún cristiano puede ser condenado. Entonces quiere decir que el cristiano no se va a ocupar de la carne porque vive ocupado. Digámoslo mejor, porque tenemos que crecer en esta sabiduría, lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es darle a usted lo que usted necesita, sin que usted no tenga que pagar nada, sin que usted no tenga que hacer nada. Gracia es eso, darle a alguien algo que la persona no puede devolver, no puede pagar. Cristo no murió en la cruz para que nosotros le devolvamos algo a Él. No, Él fue porque nosotros no podemos. Y no le va a dejar a medio camino después de que ya le salvó y que puso su espíritu en usted. Él va a seguir a través del espíritu haciendo la obra de redención hasta el... Miren lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vamos a ver si logramos ponerlo por ahí. Gloria al Señor. Vamos a esperar un segundo. Dice ahí. Bien. En Él también vosotros, nosotros los cristianos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en ese evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que nosotros, usted sabe lo que es estar sellado, soldado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice la Biblia que nosotros, déjelo ahí, hermano, que nosotros somos templo del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, es la función, la obra del Espíritu de Dios en el corazón de cada hijo de Dios que va siendo rescatado, sellado con el sello de garantía. Este ya tiene nombre, por este verdaderamente Cristo murió y lo ha salvado. Hoy puede ser que se hayan salvado 2,000, 3,000 o 20,000 personas. Cada día se van salvando personas. ¿Por qué? Cuando escuchan esto no puede ser una cosa que fue escrito hace tiempo, pero que ya no funciona. Si lo dice en aquel tiempo de los que estaban siendo salvados y los que habían sido salvados, es para el tiempo de nosotros también. Dice: en Él también vosotros, ya nos toma a nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
Y habiendo creído en este evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo pregunto, ¿el hombre se daría cuenta cuando fue sellado? No. No, ese es un asunto de Dios. Lo de Dios, dice, es el nuevo nacimiento, es como el viento que usted lo oye, pero usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, solo que pasó. Así también la salvación y la puesta del Espíritu, la entrada del Espíritu de Dios en nosotros, no rompe nada, no nos golpea, no nos abre la boca para, nada de eso, no, es algo espiritual. Pero que sí el Espíritu de Dios, que es Dios y que es Cristo, vive en nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que estaba prometido, que Dios enviaría su Espíritu para que estuviera con nosotros para siempre. Gloria a Dios. O sea que el hombre que ha sido salvado, el hombre que ha sido sellado con el Espíritu, nunca más esta acción y este hecho, esta realización de Dios en la vida de esta persona puede ser deshecho. Total de que dice el primer versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no es que una persona hoy está o que el mes pasado estuvo, pero que ahora no está. Eso no es así. La Biblia no enseña eso de esta manera. Esto es por la gracia de Dios y Dios sabe lo que está haciendo. ¿Acaso Dios se está equivocando en salvar a una persona para que después esta persona se pierda? No, Dios salva al que está perdido. Gloria a Dios. Lo saca de la perdición. Porque Dios sabe lo que pasó en el huerto del Edén, y a cada uno de nosotros que somos parte de su pueblo, Él viene y nos rescata. Somos las ovejas perdidas que Cristo vino a buscar, y a cada uno nos va rescatando y llevándonos de vuelta al hogar. Versículo el versículo de ese mismo Efesios 1:14. Mire lo que dice, 1:14. Dice que, el primer versículo, déjeme recordarlo también, que dice en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el 14 dice, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Es algo como un compromiso de Dios. Es algo como una declaración de Dios, que son las arras. Esas, un compromiso. Dios está comprometido con nosotros. El compromiso de la palabra de Dios que nos asegura que esto que Él está diciendo es verdad. La arra de Dios dice de nuestra herencia. O sea que el Espíritu de Dios en nosotros es una herencia de Dios que Él nos ha dado. Ahora si vamos al versículo, ¿en qué versículo estábamos? En Romanos 8. 6. Romanos 8:6. A ver si es ahí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Las personas que andan en este mundo, usted sabe cómo andan. Todo eso sobra, todo es angustia, todo es desborde, todo es buscando lo que nunca va a encontrar. Gloria a Dios, todo es viendo a quién aventajan, todo es buscando lo que no es de Dios, porque todo lo que en el mundo hay, Dios no lo da al hombre. Por eso dice, no améis al mundo ni la cosa que está en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tu corazón está desviado, Dios no está contigo. Pero aquí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es lo único que le espera a la persona, la muerte, la condenación. Porque vive carnalmente en este mundo sin pensar en Dios, rechazando a Jesucristo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
La mente suya, ¿cómo está? Bueno, Dios le habla todos los días a usted y Dios lo guía a usted todos los días. Dios le enseña a usted todos los días. Dios lo reprende a usted y lo redarguye todos los días. Usted anda en las cosas cuando viene alguien y le provoca y usted se detiene y no contesta y no responde. Esa es una acción espiritual. Ese es un consejo de Dios. Ese es un poder del Espíritu de Dios. Cuando usted viene a una persona y lo trata mal y usted tiene razón para indignarse, usted puede sacar aún de dentro del hombre interior una sonrisa en esta carne que no funciona para con Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, yo obligo, es que yo someto mi carne, así que decía servidumbre. O sea que él había madurado en esto y él sabía lo que tenía que hacer con esos deseos que muchas veces se vienen a nuestra mente carnal. Y dice usted, no debo responder, no debo hacer eso. Y eso que está puesto ahí en la mesa, si no hay nadie. Y estoy viendo que es un celular último modelo. Y entonces viene la palabra que está en mí, que es del libro de Efesios, que dice, voy a coger el teléfono y oigo que en mi corazón y en mi mente, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya Dios me dijo, no hurte más. Entonces, ¿cómo sabe la persona si anda conforme al Espíritu? Porque anda guiado por el Espíritu de Dios. Anda llevado por el Espíritu de Dios, aconsejado, guardado por el Espíritu de Dios, redarguido por el Espíritu de Dios. Cuando hacemos algo, muchas veces que podamos dar una mala respuesta o cualquier cosa, instantáneamente nosotros vamos a sentir un pesar en el corazón. No nos vamos a sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios. Él no nos va a dejar, porque Él dijo, recuerda que el Espíritu es el mismo Señor Jesucristo. Dios es Espíritu, es Dios. Entonces dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la compañía que nosotros tenemos. La razón de esta vida poderosa que nosotros tenemos se debe a la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces dice el próximo versículo. ¿Cuál estábamos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted ve que una persona que no es una persona que no ha nacido de nuevo es un enemigo de Dios. Todo lo que piensa y lo que hace es en contra de la voluntad de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros sí estamos sujetos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Entiende? Es la ley, el amor, el perdón, la misericordia. Por eso dice que el que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido. ¿Cómo usted puede desearle algo malo a alguien que usted ama? Y yo no amo solamente a mi esposa. Y yo no amo solamente a mi hijo, sino a mis compañeros de trabajo. Sino a la persona cuando voy a comprar una colada, una cafetería, a esa persona que está ahí también. Gloria a Dios. Sino a la persona del banco cuando voy a cambiar un cheque, también. Yo sé que tengo que amar porque Cristo me ha dicho a mí que yo tengo que amar a todas las personas. La persona que ama no hace mal al prójimo. Eso dice la Biblia. Entonces, los designios de la carne, ¿qué? No está pensando en esto porque no entiende. Es enemistad, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, por más que quieran. A veces tratarán de alguna manera como a lo mejor agradar a Dios en algo, pero vuelve a lo mismo. Porque esto debe de comenzarse haciendo, como dice Efesios 1:13, que es escuchar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces somos sellados. Mientras no tengamos el sello y el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, no podemos servir a Dios, no podemos agradar a Dios, no podemos perdonar. Seguimos siendo los mismos hombres llenos de pecado con la herencia que Adán le dejó a la humanidad.
Esa herencia Cristo la arranca y la quema y la echa en el fondo del mar y nos da la herencia de la redención adquirida o prometida. Entonces sigue diciendo en el 9, ¿no? 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cuáles vosotros? Todos los que tienen a Cristo, los que no tienen, los que en ellos no hay ninguna condenación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu es quien ha confirmado esa posición de la persona, ese perdón, esa justicia de Dios, ese lavamiento, esa nueva creación en el cristiano, el hombre de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es un grupo o millones de personas que están viendo a ver si sí o si no. No, la iglesia es algo que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de creer, por medio de la fe. De haber oído el evangelio de la gracia de Dios, habiendo reconocido que Cristo en realidad murió por nosotros. Él se entregó por mí en la cruz, Él pagó. A Él lo destrozaron en la cruz por mi culpa. Él hizo el pago que yo tenía que hacer, pero Él no permitió que yo sufriera, sino que únicamente creyera que Él me ama a mí y que por el amor que Él me tenía fue que fue y pagó por mi culpa. Un pago eterno. El que en mí cree, dijo Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios no es como la ley, que la ley condena al que no cumple hoy. Tal vez ayer estuviste bien, dice, porque en muchos lugares puede ser así, que mientras la persona se está comportando bien o está haciendo buenas obras en la congregación, esta persona pueda ser bien vista. Aquí no. Aquí las obras del hombre no sirven para salvación, para perdón de pecado. Aquí las obras del hombre, las buenas obras de una persona es únicamente para identificar que esa persona está creyendo en el Señor. Y si esa persona comienza a hacer malas obras y comienza a hacer cosas terribles en la congregación, es para identificar cómo está su condición ante Dios. No hay más. Pero no vamos nosotros a clasificar por medio de que una persona se comporte con buenas obras para decir, esta persona sí está bien con Dios. Con Dios está bien, con Dios, dice el Señor que el que está bien con Él es aquel a quien Él ha justificado. Y para poder haberlo justificado, tenía que estar súper condenado. Y tenía que ser estiércol aquí en la tierra. Tenía que ser aquí en la tierra esta persona como un trapo de inmundicia. Tenía que ser una persona que estaba sucia completamente delante de Dios. Porque Él no vino a buscar a los justificados, sino a los condenados. Él no vino a buscar a los sanos, digo a los sanos, ¿no? Sino a los que estaban enfermos. Él no vino a darle el perdón a los buenos, sino a los malos. Es al revés la cosa, para que Cristo pueda ser glorificado en su pueblo y decir, el Señor verdaderamente, ahora que yo creo, según el Espíritu, yo le creo a Dios que Él me perdonó a mí. Yo sé que no tengo un comportamiento para ganarme una posición delante de Dios, pero estoy perdonado por la fe en Cristo Jesús. Él pagó por mi culpa y yo sé que Él me ha justificado. Yo no voy a ir a condenación al infierno. Yo sé de que yo todavía estoy en esta carne y que tengo debilidades en mi vida y que yo sufro muchas veces por ciertas cosas que soy atacado, pero Él me ha tomado así como soy. Lo lindo es que Él no me ha dejado. Lo lindo es que Él está conmigo y que nunca me abandonará. Y lo mejor de todo es que ya estoy perdonado. Si siendo pecadores, dice, fuimos justificados, ¿cuánto más
ahora estando en justificación, por él seremos salvos de la ira. Oiga esa palabra. Si siendo pecadores fuimos justificados, ¿cuánto más estando en esa salvación, por él seremos justificados? Gloria a Dios. De esta manera, pues, veremos un último versículo, hermanos, porque la hora nos toma. Estábamos en el 9, ¿no? Dice, sí, en ese estábamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es la obra, o sea, la salvación se confirma con la venida del Espíritu de Dios a la persona. Cuando la persona, en ese versículo, cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, entonces la obra redentora de Dios, gloria a Dios, porque recuerde que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, los salvó a todos. ¿A cuáles todos? Al pueblo de Dios, como él le dijo a José, ponle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El libro de Mateo, primer capítulo. Entonces, pero Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, los salvó a todos, ¿verdad que sí? Los salvó a todos. No dijo él al Padre, Padre, consumado es. Es decir, la obra está hecha, está realizada. Él murió por todos los pecadores. Él llevó nuestros pecados. Y entonces el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea crucificado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí morimos todos con Cristo Jesús en la cruz, según la sabiduría del apóstol Pablo. Ahora, él salvó a su pueblo entero, pero estando aquí en la tierra, nadie recibió la salvación. Mientras Cristo vivió aquí en la tierra, nadie recibió salvación. ¿Por qué razón? Porque era necesario que, porque sin el Espíritu de Dios, nadie podía ser salvo. Por eso es que él le dice en el libro de Hechos 1:8, no lo busque, hermano. En el libro de Hechos 1:8 dice Juan, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigo en toda Judea, Samaria y hasta lo último, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder de la salvación. Eso lo dijo Jesucristo. Después de estas cosas Jesucristo murió, fue allá, pero antes prometió que Él se iba, pero que enviaría el Espíritu Santo de Dios para sellarnos a nosotros, para que esté con nosotros para siempre. Entonces la confirmación de la salvación de una persona es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que nos confirma a nosotros y nos guía a toda justicia. ¿No dice así, hermano? Que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu de Dios es el que nos hace andar a nosotros en las obras que son la voluntad del Señor. De esta manera nosotros no podemos actuar como si fuéramos nosotros unas personas carnales, meramente naturales, que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No podemos. Porque hemos nacido de nuevo y ahora en nosotros hay una naturaleza divina. Hay una naturaleza divina viviendo en nosotros, que es el mismo Dios. Pues la Biblia dice en los libros de Pedro que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Hablando de Dios viviendo en nosotros. Qué lindo esto, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Así de que se ha cambiado la ley. La ley de la maldición, de la condenación y de la muerte se cambió por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es en la que nosotros hemos sido sellados y de ahí nadie nos puede arrebatar. Por eso es que somos como somos, con este amor del Señor, con esta paciencia, con esta humildad de Dios, que no nos deja exaltarnos en nada, porque eso no es de Dios. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que me encanta eso, hermano. Dice Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Y en eso nosotros hemos crecido y hemos procurado estar en esa posición. Porque el que se humilla delante de Dios será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Que Dios me lo bendiga, hermanos.